Buenas tardes, hermanos. Uy, perdón. Vamos a orar para que se puedan sentar. Oramos. Papito, te damos tantas gracias por tu misericordia, por tu amor para cada uno de nosotros. Gracias porque un día nos llamaste, Señor, y por tu fe prestada, Señor, pudimos creer. Gracias porque no lo podemos entender, pero sí aprovechamos esa enorme bendición que tuvimos. Te pido que si hay alguien en esta mañana que aún no te ha abierto su corazón, que lo pueda hacer. Y gracias, Señor, porque eres bueno y eres fiel siempre. Bendícenos y que este mensaje sea para bendición de cada uno de los que están escuchando hoy, Señor. Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy por este ratito? Hay un versículo súper bonito. Bueno, en realidad toda la Biblia tiene versículos muy especiales. Pero hay versículos que son como versículos claves de ciertos pasajes. Y vamos a estar comenzando un poquito acerca de Romanos 12:1 y lo vamos a leer un momento. Vamos a ir a buscar a Romanos, el capítulo 12. El versículo 1. Yo sé que muchos se lo saben. A lo largo de la vida nos lo hemos ido aprendiendo. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué importante es este versículo para nuestra vida cristiana, hermanos, porque hay tres temas que vamos a ver hoy. Dice: cada día, cuando usted y yo nos despertamos, nos enfrentamos a una decisión: seguir nuestra propia voluntad y entonces tomar nosotros el control, o rendirse a la voluntad de Dios. La vida espiritual no se define solo en momentos grandes, hermanos, sino también en las decisiones diarias. O sea, todos los días tenemos que decidir. Cada día trae una oportunidad, ya sea para cambiar, para obedecer o para permanecer firmes en Dios. Y esta realidad pues se manifiesta de diferentes formas. Ya lo sabemos, el impío es llamado por el Espíritu Santo al arrepentimiento y a recibir a Cristo como Salvador. Todos los días, de una u otra forma, Dios está hablando al corazón de la gente que no ha recibido a Cristo y le dice: abre tu corazón. Lo dice Apocalipsis, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Dice: si alguno escucha esa voz y abre la puerta, dice: entraré y cenaré a él y él conmigo. Y eso es todos los días, hermanos. Lo que pasa es que la gente sin Cristo, conforme van pasando los años, su corazón, dice la Biblia, que se va endureciendo cada día más. Pero no es imposible. Les aseguro que no es imposible para una persona con muchos años de escuchar el Evangelio recibir a Cristo. Tal vez, como para una estadística, ¿quiénes de aquí recibieron a Cristo antes de los 20 años? No son muchos. De los 20 a los 40, hay más que vacilón, ¿verdad? Y después de los 40, para no decir, para no dañar sensibilidad de las personas. Pero sí, o sea, sí, y a todos nos da Dios la oportunidad, ¿cierto? Tarde o temprano. Y tal vez yo preguntara, y podríamos así quedarnos toda la tarde preguntando: ¿cuántos escucharon a Cristo y la primera vez que escucharon recibieron a Cristo? Algunos levantarán la mano. Otros podemos decir: no, es que yo escuché un mensaje de predicación o estuve en la iglesia por 1, 2, 5, 10, 15 años.
y un día le recibí. Porque así es esto, hermanos. Dios tiene esa misericordia infinita de hablarnos todos los días hasta que decidimos aceptar a Cristo. Y yo creo fielmente que aún en el hecho de muerte de muchas personas Dios les está diciendo, háganlo. Pero al final Dios no nos fuerza, siempre va a ser así. Y así es la vida cristiana. Dios nunca nos va a forzar a hacer su voluntad. Dios nunca nos va a forzar a recibirle, porque si no sería muy fácil. Como dice la canción, bien pudo hacer. Dice la canción, robots, que aplastarles un botón, le dijeran a Dios todos los días y vinieran a la iglesia todos los días y fueran perfectos. Pero en eso no radica la misericordia y la gracia de Dios, porque no tendría chiste. Y en eso, por eso es tan especial la salvación, hermanos, porque es algo que se da de gracia y también de gracia la recibimos. Y entonces, vimos que el Espíritu Santo se manifiesta a la persona que no ha recibido a Cristo todos los días. Luego, los que ya hemos recibido a Cristo, y ahí hay dos divisiones. El creyente carnal es confrontado a dejar aquello que lo aparta de Dios. Ay, es que yo nunca he tenido ese problema de que Dios me diga que tengo que dejar de hacer algo. No es cierto, hermanos. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios para dejar de hacer algo que estábamos haciendo, porque eso es parte del crecimiento. Y esa es la gran noticia. Todos somos imperfectos. Qué notición, hermanos. Así somos todos, hermanos. Cada quien tiene que batallar sus propias batallas y pelear en esa guerra para dejar de hacer o hacer algo que Dios le está pidiendo. Y luego están los creyentes que ya le han ido soltando esas cosas al Señor y le han ido dejado trabajar. Y entonces no es que ahí se acaba todo. Primero porque siempre tenemos algo que cambiar, porque somos imperfectos. Y segundo, porque cuando estamos haciendo bien las cosas, no es que ya, como superamos algo, nos olvidamos de eso y ya nunca más nos va a afectar. Eso tampoco es cierto, hermanos. Y yo no tengo que decírselos, yo sé que aquí todos tenemos esa experiencia en la vida de luchar contra la carne todos los días. Y entonces Dios nos dice, ok, hoy, cuando usted se levante, Dios le dice, hoy va a ser mi voluntad. Hoy va a cambiar eso que tiene que cambiar. O a las personas sin Cristo les dice, hoy me vas a recibir. En los tres casos, es el mismo Dios quien llama, pero cada persona decide cómo responder, ¿cierto? Y entonces, a la luz de Romanos 12:1, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Podemos ver tres cosas importantes. El valor, la obediencia y la fidelidad. ¿Por qué? Dice que primero ocupamos el valor. Antes de hablar de obediencia y de fidelidad, primero debemos comenzar con el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Para escoger el camino correcto, hermanos, usted y yo necesitamos valor. El valor para rendir nuestra vida a Cristo, el valor para responder a su misericordia. Ya les dije, al final de cuentas, las personas sin Cristo necesitan valor para decir, sí, sí quiero. Porque les dije, Dios no lo va a obligar a nadie. Así como Dios a los que ya somos sus hijos no nos obliga a cambiar ciertas cosas, que usted y yo sabemos que tenemos que cambiar, o Dios no nos obliga a permanecer fieles, porque Él se compromete a Él permanecer fiel. La Biblia dice que si aún nosotros no fuéramos fieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Sin embargo, necesitamos valor en primera instancia. ¿Cuál es ese valor? El valor de decir, si quiero recibir a Cristo, por ejemplo, a alguien que no le conoce. El valor de decir, no, hoy sí voy a cambiar. Hoy sí voy a dejar de hacer esto o aquello. O el valor para decir, no, Señor, hoy voy a seguir siendo fiel. Sin ese valor, creo que nos estaríamos dando por vencidos todos los días. Es interesante. Romanos 12:1 comienza diciendo, así que. ¿Y eso qué significa? Esta expresión que está aquí conecta con lo que Pablo viene enseñando anteriormente en el contexto de Romanos. ¿De qué habla? Pues de Israel,
Ha venido mostrando la grandeza del plan de salvación de Dios, su misericordia, su gracia y su amor para con los judíos y con los gentiles. Por eso, cuando llega a este punto, Pablo está diciendo, a la luz de todo lo que Dios ha hecho, hay una respuesta que corresponde al creyente. O sea, a pesar de que Dios ya puso en la mesa las opciones que nosotros tenemos como creyentes, pues tenemos la oportunidad de tomar decisiones. Porque así es Dios siempre, hermanos. Dios siempre nos pone las posibilidades delante de nosotros y nos dice, es su decisión. Siempre va a ser así. Y entonces siempre, todos los días, los creyentes y la gente también que no conoce a Cristo, todos los días tienen la posibilidad de decidir. De la misma forma en la que usted decide todos los días levantarse, de la misma forma en la que usted decide todos los días bañarse, espero yo, ¿verdad? O por lo menos que sea a menudo, de la misma posibilidad, de la misma forma en la que usted decide si desayuno o no, que ahí yo creo que estamos casi todos de acuerdo, ¿verdad? Ahí no hay mucha discusión, digamos. Tal vez la discusión sería como en lo que vayamos a desayunar, ahí sí. Si está malito, gallo pinto, ¿verdad? Las cositas ahí. Pero siempre hay una decisión que tomar, hermanos. Y entonces, así que dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Es interesante que dice, hermanos. Entonces, ¿a quién le está hablando este versículo? ¿A quién? A los creyentes. Este versículo es para los hijos de Dios. Dice, hermanos, esto nos muestra que está hablando al pueblo de Dios, aquellos que han sido alcanzados por la gracia y llamados a vivir para Él. Dice, no es solo una exhortación general lo que está haciendo este versículo, sino un llamado directo a quienes han conocido la misericordia de Cristo, ¿cierto? Dice, así que hermanos, es interesante que dice, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, es un llamamiento. Es algo que nos dice, les estoy rogando, les estoy haciendo ver. Y dice, por las misericordias de Dios. Y dígame, de aquí, de este salón, ¿quién nunca ha experimentado la misericordia de Dios que pueda decir, yo jamás he experimentado la misericordia de Dios en mi vida? Cada uno tiene en su cabeza en este momento 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 veces en las que Dios ha sido misericordioso con usted y conmigo también. Montones de veces. Montones de cosas que Dios por su gracia y por su amor nos da que muchas veces no merecemos, en verdad. Porque si fuera por nosotros, creo que ninguno estaríamos aquí. Pero Dios es misericordioso. Entonces dice que por esas mismas misericordias, dice que tenemos que presentarnos delante de Él. Y después dice, que es lo que estamos hablando, añade por las misericordias de Dios. Y aquí está una de las bases más hermosas del Evangelio. No apela al miedo. Es interesante, hermanos. Pablo no les está diciendo, así que porque si no, Dios los va a castigar terriblemente, que sabemos que Dios lo hace si no hacemos su voluntad. Pero no está apelando al miedo, no está apelando al temor, al que, ay, no, qué torta, porque si no me va a castigar. ¿A qué está apelando ahí, hermanos? Al agradecimiento, hermanos. Al hacer conciencia. Y eso es súper importante, porque una persona que es agradecida siempre va a vivir feliz, hermanos. Si usted es una persona que dice, Señor, gracias, porque hoy me permitiste despertar. Señor, gracias porque hoy me permitiste abrir mis ojos, porque me permitiste comer, porque me permitiste desplazarme a este lugar. ¿Cuánta gente no puede? Están postrados en una camita, no tienen la posibilidad remota de venir a la iglesia, siquiera de levantarse de su cama. Entonces eso es a lo que Dios está apelando, hermanos. A ese, recuerde toda la misericordia que Dios ha tenido con usted todo este tiempo. Y si nos ponemos ya, yo sé que todos tenemos múltiples eventos donde Dios ha tenido ese amor con nosotros y nos ha colmado de su gracia y de su misericordia.
Y por esa misma razón, no por el miedo, hermanos, no por la obligación, porque, ay, no, y si no, ¿qué van a decir los demás de mí? Es que si no, después me van a estar llamando, que por qué no vine a la iglesia y que por qué no estoy aquí, que, ay, sí. No, no es por esa obligación, hermanos, sino por la misericordia divina que Dios ha tenido con usted y conmigo. La palabra misericordia habla de la compasión de Dios. Y es que Dios se acuerda, hermanos, que somos polvo. Dios se acuerda que somos imperfectos. Él nos creó. Y Él sabe que nuestra naturaleza carnal nos hace meter las patas constantemente. Y esa es la verdad. Porque aquí, déjeme decirle, todos nos equivocamos. Y entonces, si usted va a empezar a hablar de su hermano, acuérdese que su hermano es imperfecto, igual que usted. Todos aquí nos equivocamos. Y todos a veces andamos con los cables cruzados en algún momento del día. O alguien a veces por temporadas, ¿verdad? Pero sí es, hermanos. Somos imperfectos. Y eso es lo bonito de la familia en Cristo. Que de la misma forma que usted no escoge a su familia, porque yo no dije, bueno, es que yo voy a nacer en esta familia o en esta otra, estos van a ser mis papás, ¿no? Dios lo hace con su gracia y su amor. Pues de la misma forma, usted tampoco escogió esta familia, ¿cierto? Dios lo hizo por amor y por su gracia. Y entonces, así que acomódese, acomodémonos todos, porque así es, hermanos. Todos tenemos cosas que cambiar, todos tenemos cosas que perdonar, a todos nos tienen que perdonar cosas. Es parte de la vida cristiana, hermanos. Pero eso es lo bonito. O sea, para mí siempre ha sido un misterio cómo usted, con el tiempo, llega a amar a las personas que están en este salón. Y de verdad, de forma sincera, hermanos. Eso es un misterio para mí, porque no somos nada. Y aún así Dios pone ese amor en nosotros para saludarnos, para abrazarnos, para desearnos el bien, para orar unos por otros. Y de verdad, cuando un hermano suyo está en sufrimiento o está pasando por una situación difícil, usted se duele también. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia, y ese es el misterio de Dios, pone amor de Él para nosotros, para compartirlo con nuestros hermanos en Cristo. Y entonces dice que la palabra misericordia habla de compasión, de piedad y de un amor inmerecido hacia usted y hacia mí. Porque Dios ha sido misericordioso desde el principio. Vea lo que dice Salmo 139, y lo vamos a leer. Salmo 139, vamos a ir un momentito. El versículo 13, súper conocido también, hermanos. Dice, porque tú formaste, Salmo 139, 13. ¿Lo tienen? Sí. Ok. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Desde ahí Dios tuvo misericordia. Tuvo la misericordia de formarnos, de dejarnos crecer en el vientre de nuestra mamá después de nacer. Tuvo luego la misericordia de traernos, ya sea a la iglesia o que alguien nos hablara de Cristo. Pura misericordia, hermanos, porque no lo merecíamos. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es misericordia. Dice, desde antes de nacer ya había cuidado de nosotros. Y no solo nos creó, sino también nos amó de tal manera que envió a su Hijo para salvarnos.
Y usted sabe cuál es ese versículo. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente nos formó, sino que también nos dio a su Hijo unigénito. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Eso es misericordia, ¿sí o no, hermanos? Claro que sí. Le aseguro que usted ni yo no le daría a mi hijo a nadie, sin importar quién sea. Eso es parte del amor precioso que Dios tuvo para con nosotros, hermanos. Que aún Jesucristo, siendo Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios para humillarse a sí mismo y tomar forma de hombre, y parafraseándolo un poco, y venir a morir por cada uno de nosotros. Eso es misericordia. Además, recuerde lo que dice Efesios 1 del 3 al 7 y lo vamos a leer. Vamos a ir a Efesios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1 del 3 al 7, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, no solamente nos recuerda que fue por misericordia, sino que también dice que fuimos bendecidos, escogidos, adoptados y redimidos. ¿Por qué? Porque somos muy cargas. No, ahí dice, por su gracia y a través de su sangre. Todo esto nos muestra que nuestra entrega a Dios no hace una presión externa, hermanos, que nos tengan que presionar, que nos tengan que empujar para aceptar esa misericordia y hacer su voluntad, sino es el reconocimiento. Por eso les dije, el agradecimiento es clave en esto. Si yo estoy agradecido por lo que Cristo hizo por mí, entonces yo voy a tener el valor para presentarme delante de Él todos los días, para poder cambiar esas cosas que tengo que cambiar, o para poder seguir haciendo y permanecer fieles, haciendo su voluntad. No es presión, hermanos, es reconocimiento. Por eso, escoger el camino de Dios cada día requiere valor. Valor para dejarlo viejo, valor para rendirse a Dios y valor para responder a su amor con una vida entregada. ¿Cierto? Y cuando comprendemos cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros, entonces ya nos vemos, ya no vemos esa entrega o ese valor o esa, ponernos nosotros delante de Él todos los días como una carga, hermanos, sino como una respuesta. Y es de gratitud. Esa gratitud nos conduce al segundo elemento. Después del valor de que decidimos, sí, yo tengo que hacer la voluntad de Dios, o sí, yo voy a recibir a Cristo, o yo voy a ser fiel, viene la obediencia. ¿Y es por qué, hermanos? Porque el valor es algo temporal. Siempre va a ser temporal. El valor es ese arranque que usted necesita. Y es algo que usted dice, bueno, ya me decidí y ahora sí agarro fuerzas y ¡pum! Vamos. Pero siempre va a ser algo corto. Después del valor, usted se da cuenta que necesita algo más. Y es la obediencia, hermanos. Pablo continúa diciendo, y volvemos a Romanos. Dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La palabra presentéis habla de comparecer, como cuando alguien se presenta delante de otra persona. Cuando alguien, por ejemplo, tiene que comparecer ante el juez.
Es una acción, hay que ir. Entonces ya tú agarró el valor, sí, pero ahora sí hay que ir. Dice, y cuando habla de presentarse es algo que se hace voluntariamente, porque dice que presentéis, o sea, es una acción que hago yo. No es que diga, así que hermanos, por las misericordias de Dios, os ruego que os arrastren delante de Dios. No, es algo personal y es voluntario. Dice, cuando habla de vuestros cuerpos, no solamente se refiere al cuerpo físico, porque dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, sino que más, a todo nuestro ser, que incluye pensamientos, deseos, sentimientos, planes también, hermanos, y metas, porque al final eso van a ser decisiones que usted va a tomar. Si mi meta, no sé, es ser un cantante muy famoso del mundo, le aseguro que eso no lo va a acercar a usted a Dios. O si su meta en la vida es ser un futbolista profesional que va a jugar en el equipo que usted quiera ahí del mundo, no sé, el Manchester, para no tener problemas aquí. Entonces, le aseguro que ese plan o esa meta que usted tiene no lo va a acercar a Dios. Porque usted no es los que va a ir a decir, ah, no, pero vea, cuando yo esté allá en Inglaterra jugando con el Manchester, yo después de los partidos a la tribuna le voy a repartir tratados. No, eso no es cierto, hermanos. Le aseguro que no. Porque entonces ahí van a ver otras cosas, otras, otras luces se le van a encender a usted allá y lo van a llevar a otros caminos. Entonces las metas también deberían ser parte de lo que le presentamos a Dios todos los días. Y eso es importante, hermanos. Porque no solamente, ya le dije, no es solo el valor, que es temporal. El fin de esto es que haya persistencia, que haya fidelidad al final. Es entregar toda la vida al Señor y el Señor va a decidir qué va a hacer con usted y conmigo. Les aseguro, y ya creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, que cuando usted delega sus planes a Dios, sus metas a Dios, los resultados de esas decisiones, Dios se encarga, hermanos. Y nadie le ha ganado a Dios. Y nadie da más que Dios, hermanos. Entonces, si las metas de Dios son X o Y para usted, póngaselas al Señor en oración. Le aseguro que le va a ir bien. Además, y esto es importante, Pablo dice que el sacrificio debe ser vivo. ¿Qué significa eso? De que a veces es muy fácil entregarle a Dios las cosas que ya no sirven, hermanos. Porque Dios muchas veces castigó a Israel y se quejaba con ellos en el sentido de cuando iban a ofrecer holocaustos. ¿Y recuerdan que era lo que hacía el pueblo de Israel? Ay, qué tirada, se me le quebró una pata a una ovejita. Ah, ya sé, ya tengo cómo arreglarla eso. Yo tenía que ofrecer sacrificio. Entonces le voy a llevar esa ovejita, va a aprovechar para que no se desperdicie y se la voy a presentar a Dios en sacrificio. ¿Por qué? Porque ya no me servía. Y eso era lo que hacía el pueblo de Israel muchas veces, hermanos. O la que estaba con tumores, o la que nacía con un ojo, o con una sola oreja, esos eran los que iban a darle el sacrificio a Dios. Y entonces Dios les dice, no, no es lo perniquebrado, lo cojo, lo tuerto. Esas cosas no son las que yo quiero. Lo mismo pasa con la vida, hermanos. Ya no tenemos que presentar ese sacrificio delante de Dios por nuestros pecados. Gracias a Dios, Cristo vino una vez por nosotros, una vez y para siempre. Y con ese sacrificio perfecto, somos limpios en su sangre. Pero entonces ahora dice que hay que presentar nuestros cuerpos en sacrificio. ¿Qué significa eso? Es darle a Dios lo que nos está pidiendo, hermanos. A veces, es solo un poquito de tiempo, pero no se lo damos bien al Señor. A veces es algo que Dios nos está pidiendo hacer. ¿Qué sé yo? Servirle, no sé, en una clase,
venir a colaborar aquí en alguna actividad o algo que Dios le haya puesto en su corazón. Si es eso lo que Dios le ha pedido y si usted lo hace, aunque no sea ser pastor de la iglesia, Dios lo va a bendecir y Dios lo va a recompensar por eso, porque es lo que Él está pidiendo. O no es como, ve, como no tengo tiempo, entonces de ahí de vez en cuando vamos a hacer algo. Es un sacrificio vivo, hermanos. Y es sacrificio. Entonces, vean que no es algo fácil de hacer tampoco. Les aseguro que a veces venir los miércoles en la noche es difícil, hermanos. ¿Quién no ha estado cansado un miércoles en la noche, después del trabajo, después de estar en la casa, que es que con los chiquillos limpiando, barriendo, recogiendo? O que usted viene del trabajo y dice esas presas tan especiales que hay ahora, y usted dice, ay, mejor me voy para la casa. Pero ahí usted decidió venir. Al final, usted está poniendo su cuerpo en sacrificio y dice, bueno, Señor, yo necesito venir. Yo necesito estar aquí. O con este calor, les aseguro que muchos desearíamos estar ahorita ahí, debajo de un arbolito, ahí, que nos esté dando la sombra, tomándonos un fresquito. Pero necesitamos escuchar la palabra de Dios también. Y por eso estamos aquí también. Es algo vivo, hermanos. No es de lo que nos sobra, es sacrificial. Y es importante porque muchas veces la gente quiere entregarle a Dios lo que ya no sirve, lo que le quedó al final o lo que no quiso el mundo. Entonces, como se me jodió la rodilla, ya no voy a ser este delantero del Manchester. Entonces, ahora sí. No, hermanos, ojalá que sea algo que usted sienta desde siempre, que quiere servir a Dios, que quiere honrarle a Él, que quiere vivir para Él. Porque acuérdese que el mundo, al final, cuando ya le saca el jugo y decide que ya a usted no le sirve para nada, lo tira por ahí. Y qué triste, porque a veces así es como venimos al Señor. Tal vez usted recibió a Cristo ya tarde en su vida. Y Dios tiene misericordia también. Pero si usted tiene la posibilidad de hacerlo y servir a Dios con sus fuerzas, con su juventud, con su tiempo, que todavía tiene bastante, tal vez, o que todavía tiene esas fuerzas para trabajar, hágalo. No se va a arrepentir, hermano. Hay que sacrificar a veces. Dice, Dios no nos llama a darle las obras, nos llama a entregarle una vida viva, activa y disponible para Él. Por eso Eclesiastés 12.1 dice, ¿qué dice Eclesiastés 12.1? Lo vamos a leer. Yo sé que se lo saben, ¿ve? Y todos estos versículos los han escuchado cientos de veces, pero no por eso dejan de ser importantes. ¿Qué dice Eclesiastés 12.1? Dice, ¿tienen hermanos? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Y esto de qué está hablando? Ya eso lo hemos visto. Es del aspecto físico, hermanos. Cuando ya nos empezamos a encorvar, ¿verdad? Por eso dije que se acuerde antes de eso, hermano. Y aproveche. Aproveche que Dios le da la posibilidad de decidir para tener una vida que después usted vuelva atrás y diga, ha valido la pena. Ojalá que todos, me incluyo, que cuando lleguemos a cierta edad, si Dios nos permite, podamos ver para atrás y que sean más los aciertos que los errores. Dice, Dios quiere una entrega presente, Dios quiere una entrega voluntaria y Dios quiere una entrega consciente. Y volvemos al pasaje que estamos estudiando. Ya vimos, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
Y luego dice santo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la palabra santo? Apartado. La obediencia verdadera no consiste solamente en decir que creemos, sino en vivir de una forma diferente. No podemos pretender agradar a Dios y al mismo tiempo vivir para el mundo. No se puede. La Biblia dice que no se puede. No lo digo yo por aquello. La Biblia dice no puede servir a dos señores. Y entonces a veces queremos decir, ay, sí, Señor, hoy quiero hacer tu voluntad. Pero también a ratico voy a hacer la voluntad mía. Y entonces estoy siendo santo con el Señor, ¿sí o no? Y ahí no, aunque no nos guste decirlo, a mí tampoco me hace gracia eso. Porque a veces yo hago mi voluntad, hermanos. Y a veces me doy cuenta y digo, no, Señor, no estoy haciendo lo correcto. Estoy haciendo lo que yo quiero. Y entonces por eso es que tiene que ser santo, hermanos. Es para el Señor, es exclusivo para Él. ¿Qué significa eso? Que ya no voy a volver a vivir mi vida, no voy a hablar con los vecinos, no voy a vivir una vida en el mundo. No, tenemos que vivir en el mundo. Tenemos familia que ver, gente con la que conversar, compañeros del trabajo, de la universidad, del barrio, no sé. Y entonces, ¿qué? Ya no le volvemos a hablar a nadie porque yo soy santo, entonces no me puedo corromper. Así no funciona, hermanos. Cristo nos dejó el mejor ejemplo de lo que es santidad y amor por el mundo. ¿Qué hacía Cristo? Ah, es que Cristo se iba ahí a las tabernas en la época para que vieran que él era amigo de ellos. ¿No? Sin embargo, Cristo tenía misericordia, amor. Uy, montones de pasajes en la Biblia nos hablan sobre ese amor precioso que Cristo tenía con la gente. Como cuando iban a pelear a aquella mujer. ¿Y qué hizo Cristo? Para que nadie se enojara. Entonces, ah, no, delen. No. Al final, se acercó a la mujer con amor, con misericordia. Y le dijo, vaya, no peque más. Ya no hay, yo no veo a nadie aquí que la estaba acusando. ¿Cómo hizo con la mujer samaritana? Y eso es una muestra del perfecto amor que Dios tuvo para con la gente sin Cristo. Así deberíamos ser nosotros. No ver a todo el mundo por encima del hombro, ay, porque son impíos, inicuos, no se me acerquen. Porque entonces nos empezaríamos a parecer mucho a los fariseos, hermanos. Si no, santidad significa ser apartado, diferente nada más. Y el diferente significa diferente para Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:15? Vamos a leer acerca de esto. Primera de Pedro 1:15 dice, si lo tienen, ya digo páginas, ya, ahora sí. Dice, sino como aquel que os llamó esto, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué significa eso? Ser santos en toda vuestra manera de vivir. Ya lo vimos. También Pablo les dice que debe ser no solamente santo, en el versículo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, y luego dice agradable a Dios. ¿Qué significará eso, hermanos? Usted entiende que es agradable a Dios, no a mí, porque agradable a mí puede ser que sea una aberración. Entonces ahí es donde tenemos que darnos cuenta de que a veces lo que es agradable para nosotros no siempre va a ser agradable a Dios, hermanos. No lo digo yo, aquí lo dice. Dice, aquí entendemos que no siempre lo que nos agrada a nosotros le agrada a Él.
Una vida agradable a Dios es una vida en la que Él obra, gobierna y transforma. ¿Cuándo sé yo que yo estoy haciendo la voluntad de Dios? Bueno, en primer lugar, porque Dios es tan misericordioso que a pesar de que nos llama a su misericordia, cuando hacemos su voluntad, nos paga bien. Imagínense. No solamente es esa bendición de poder ser hijo de Dios, sino es que cuando decidimos hacer la voluntad de Dios, Dios nos bendice. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estamos haciendo su voluntad? Porque vemos la bendición de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y no me refiero a un aspecto económico, porque puede ser que ese no sea el plan de Dios para usted o para mí. Y Dios sabe que si nos da mucha plata, nos vamos a ir de jeta contra el piso. Entonces, por eso a veces no. Pero entonces la bendición es esa paz, el estar bien, hermanos. Es más, a veces, qué bendición es poder estar bien con las personas, hermanos. Usted estar en paz en su casa. Que su casa sea ese refugio que usted necesita todos los días. Eso es una bendición enorme que mucha gente no tiene, hermanos. Hay gente que odia o desea no llegar a su casa nunca. Y a nosotros a veces Dios nos da la oportunidad de tener una familia que le honra, que le agrada, donde tenemos ese refugio. Eso es una bendición enorme. Y a veces nos damos cuenta de que vamos por buen camino porque empezamos a ver esas cositas en nuestra vida. O esas cosas que antes nos amargaban el día, ya no, porque empezamos a cambiarlas. Que tuvimos el valor y hemos tenido la obediencia de hacerle caso al Señor y entonces empezamos a ver esas bendiciones en nuestra vida. Entonces, es obediencia, hermanos. Y que nos haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y eso lo dice Hebreos. Pablo concluye, aparte de estas temas que está dando en el versículo, diciendo que ese es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que nuestro servicio a Dios no debe ser algo mecánico, no debe ser algo impuesto, hermanos. Dice, es vuestro culto racional. Tiene relación con el pensar. Y póngase usted a pensar, haga la redundancia. Las veces que usted le ha hecho caso a Dios, ¿cómo le ha ido? Ah, mal. A todos nos va malísimo cuando hacemos caso a Dios. Es todo lo contrario, hermanos. Siempre nos va bien. Y de una u otra forma. Y a veces hasta con cosas que usted dice, pero no tiene sentido. Que Dios a veces, por hacerle caso, cambia cosas que para usted no tienen ningún sentido. Y se las cambia bien. Entonces al final termina siendo esa cuestión de racionar y decir, sí, es lo que me conviene. ¿Cierto? Entonces, es una respuesta inteligente, hermanos. Es una respuesta consciente y es una respuesta de agradecimiento al amor que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, el presentarnos delante de Dios todos los días es algo que nos hemos dado cuenta, y creo yo que así es, de que es lo mejor para nuestras vidas. Eso es lo que significa ese final. Y entonces no basta, porque al final de cuentas la obediencia no es una emoción del momento. Ya vimos que el valor es algo que hacemos momentáneamente. Tomamos valor, después viene la obediencia, pero entonces la obediencia no es algo de un momentito, sino que es una decisión para vivir todos los días, en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, vamos a ponerlo con un ejemplo muy sencillo con los niños. Si usted le dice a su hijo que no diga mentiras, ¿cómo sabe usted que él le obedece? Porque no dice mentiras. Facilísimo. Y entonces, si él no dijo mentiras ayer,
pero dice mentiras hoy, está siendo obediente. Así de práctico es esto, hermanos. ¿Por qué? Porque la obediencia es un proceso. Entonces, cuando somos obedientes es algo que hacemos constantemente. Porque si no obedecemos, entonces ya somos desobedientes. O sea, el que no hace obediencia. Es una acción, es una forma de vivir. Entonces, vivir en obediencia es eso, es un estilo de vida. Ya les digo, el valor nos ayuda. Sí, claro, por supuesto, hay que tenerlo. Pero luego hay que convertirlo en un estilo de vida. Porque ya luego eso se vuelve una costumbre. Y todos aquí los que estamos presentes somos personas de costumbres. Todos somos de costumbres. Y si no, vea lo que usted, póngase a pensar que usted hace todos los días. Le aseguro que casi siempre es lo mismo. Porque Dios nos hizo así, necesitamos tener una estructura en nuestra vida. A mí si me botan la estructura me vuelvo loco. Y entonces por eso es que es importante la obediencia, porque se nos hace parte de nuestro estilo de vida para poder llegar y alcanzar el último punto que vamos a ver, ya que vamos a terminar casi, que es la fidelidad. Vimos el valor, vimos la obediencia y ahora ¿qué queda? La fidelidad. ¿Por qué? Escoger el camino correcto no solo requiere un momento de decisión, requiere constancia para mantenerse en ese camino. Por eso, además del valor para comenzar y la obediencia para rendirnos a Dios, necesitamos fidelidad para permanecer firmes. ¿Qué significa ser fiel? Alguien que me diga así, fiel, ¿qué significa? Carlos, constante. ¿Quién más dijo por aquí? No fallar. Pues son parte de las definiciones que tenemos de fidelidad. Dice que ser fiel es ser leal, constante y firme. Y aquí viene una palabra importantísima, en los compromisos. ¿Por qué es importante los compromisos? Porque todos de una u otra forma nos terminamos comprometiendo con algo. Ojalá que nuestro compromiso por encima de los demás siempre sea Dios y su voluntad. Compromisos vamos a tener. La fidelidad se prueba con el tiempo. Es interesante. Porque hay personas que comienzan bien, pero después se detienen. Y hay otras que toman decisiones correctas por un momento de la vida, pero luego vuelven atrás. Ah, entonces a esas personas las desechamos y nunca más les volvemos a hablar. Pues entonces no se vuelva a hablar a usted mismo porque así somos todos. ¿Quién se ha echado para atrás de una decisión que ha tomado en la vida? Y siempre encontramos una excusa para tomar para atrás, para echar para atrás. Siempre va a haber. Ah, estoy muy cansado. Ah, es que ya no es tan fácil venir. Ah, es que ya no. No sé, siempre va a haber alguna excusa. Otras personas toman decisiones correctas por un momento, pero luego vuelven atrás. Sin embargo, Dios no solamente busca esa emoción al inicio. ¿Qué busca Dios? Perseverancia. ¿Por qué? Porque la vida suya y mía es una maratón, no es una carrera de 100 metros, hermanos. La vida no es algo que yo hago bien los próximos 15 días. Y ojalá que empecemos así, pero que sigamos. Al final, su vida y mi vida es una maratón. Y las maratones son largas, hermanos. Y se necesita resistencia. Y ahí es donde nos va a ayudar mucho la fidelidad. Ve lo que dice 1 Corintios 4:2. El contexto de esto
Y es que Pablo les está hablando a los apóstoles, a las personas que iban a tomar pues, liderazgo. Pero vean lo que dice. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dice, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y creo que ahí es súper importante. Yo soy fiel según quién. Según mis propios pensamientos, ahí dice que hay que tener cuidado. Según los demás, hay mucha gente delante de los demás puede ser una cosa, pero en lo oculto es otra. Y todos hemos pecado en algún momento, hermanos. De ocultar nuestros defectos a los demás para que no vean que sí, que somos carnales, que somos inconstantes, que somos X o Y. Lo importante es lo que dice al final. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, hermanos. Es el que importa, de verdad. Por eso Pablo les dice, vea, dice, yo en nada tengo que ser juzgado por ustedes, porque ellos sabían. Y el mismo Pablo dice, yo tengo conciencia de que lo estoy haciendo bien. O sea, tampoco es que Pablo les dice, no me juzgue. Como pasa muchas veces cuando nos enojamos porque nos están diciendo una verdad. No me juzgue, Dios conoce mi corazón. Pues sí, es importante. Y eso es lo peligroso también. Que Dios conoce nuestro corazón, o sea, Él sabe mejor que nosotros lo que estamos pensando y sintiendo. Y entonces Pablo dice, no es por eso, hermano, dice, sino es porque yo lo que quiero es que al final de cuentas, cuando Dios venga, o cuando mi vida termine aquí en la tierra, sea Él el que me diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. De que la fidelidad no sea solamente una apariencia, sino que sea algo de nuestro corazón. ¿Qué significa la fidelidad? Que Dios nos ha confiado algo, hermanos. Al final todos somos administradores de algo. Por eso aquí dice, y administradores de los misterios de Dios. Dice que somos administradores. ¿Qué administra usted? En primer lugar, ¿quién me dice? Todos aquí tenemos algo por administrar. En primer lugar es mi vida y mi tiempo. ¿Soy un buen administrador de mi vida? Y ahí es donde Dios va a sentarse a sacar cuentas con cada uno de nosotros. Yo soy un administrador de mi vida, de mi tiempo. Y los que somos papás, también tenemos más responsabilidades por administrar, que es los aspectos relacionados a nuestra familia. Dios nos ha confiado algo, hermanos. En primer lugar, nuestra vida. Usted la está administrando. ¿Qué más nos ha confiado Dios? Bienes y cosas materiales que tenemos que administrar. Las estamos administrando bien para Él. Las estamos usando para el Señor también, cuando es necesario. Porque le aseguro, vea, aquí a nadie le han dicho, vea, usted como ahora es este hijo de Dios, usted tiene que vender su casa, su carro, todo, y ponerlo aquí para que nosotros se lo administremos. Eso no es cierto, hermanos. Pero entonces, cuando me toca y puedo, lo hago para el Señor, me sacrifico también para Él. Dios también nos ha dado para administrar el compartir el Evangelio. Ojalá que lo estemos haciendo bien, hermanos. La familia, los dones. Hace unos años tuvimos un estudio aquí sobre los dones, ¿recuerdan que nos dio el hermano Alex? Ojalá que nos hayamos dado cada uno de nosotros cuenta cuál era ese don que Dios nos ha dado o los dones que Dios les ha dado a algunos. Que lo estemos usando para su ministerio.
Y algo súper importante que tenemos que también dar cuentas a Dios por eso, y es por el testimonio. Ojalá que sea este, el menos malo, digamos, por lo menos, para ponerlos de un buen, porque eso va a depender que muchas personas quieran venir a Cristo, ¿no? ¿Y qué está esperando Dios de nosotros? Fidelidad, hermanos. La fidelidad implica seguir caminando con Dios, aun cuando no sea fácil, hermanos. Implica permanecer firmes cuando vienen pruebas, luchas o cansancio. Eso no significa que nos vamos a sentir tristes, claro, cargados, por supuesto. Eso no es ya, el que yo me sienta triste, cargado, preocupado, desanimado, no implica que yo no sea fiel. La diferencia es qué hago yo con eso. Escogiendo el camino del Señor aún cuando el mundo, porque les aseguro, porque me ha pasado, el mundo siempre le va a estar ofreciendo atajos o desviaciones. Mira, váyase por aquí, está más bonito el camino. No es que el camino cristiano a veces es muy, muy complicadillo. Sálgase aquí y ahí adelante hay otro para que usted se vuelva a meter. Y hay otra cosa importante por la que deberíamos de ser fieles. Mire lo que dice primera de Juan 4, del 13 al 15. Porque no solamente es una posibilidad que tenemos, sino que también es un privilegio que tenemos. Primera de Juan 4, del 13 al 15. Porque Dios sabe, hermanos, que por nosotros no podemos. Entonces dice, primera de Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí clave para poder permanecer? El Espíritu Santo, hermanos. Porque Dios sabe que nosotros no podemos. O sea, por nuestras fuerzas no nos va a alcanzar. Nos alcanza por unos días, quizás. Y por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, para que no sea tan difícil. Así que cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de una vida constante delante del Señor. Una vida que no solo empieza con entusiasmo. Acuérdese cuando usted era recién convertido. Y ojalá que eso nunca se nos quitara, pero con el tiempo a veces hay cosas que nos lo van opacando, ese primer amor. Pero lo importante es permanecer en él. ¿Sabe? Romanos, en este versículo, nos enseña que la respuesta correcta a la misericordia de Dios es una vida rendida al Señor. Y esa vida se expresa en tres elementos fundamentales. El valor para entregarnos, la obediencia para vivir apartados para Dios y la fidelidad para permanecer firmes en el camino. Cada día trae una decisión, cada día hay una voz que lo está a usted llamando, cada día hay una oportunidad para responderle al Señor. Por eso, la pregunta todos los días para usted y para mí es, ¿qué camino va a escoger hoy, hermano? ¿Vas a seguir tu propia voluntad? ¿Nos vamos a rendir a Dios? ¿Nos vamos a quedar donde estamos o vamos a obedecer? Vamos a dar un paso momentáneo y eso es la parte más que nos pone a pensar a todos. ¿O vamos a permanecer en fidelidad, hermanos? Hoy es un buen día, hermanos, para escoger el camino correcto. Y si usted no ha recibido a Cristo, aún más, hoy es el día para que usted pueda responder a la misericordia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bueno, pastor.
Pedimos, Señor, tu bendición para este momento, invitación, que usted sea glorificado en estos minutos por venir, Señor. Lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. ¿Quién acá no tiene a Cristo? Ya usted escuchó el mensaje. ¿Quién dice yo quiero pedirle a Jesucristo que sea mi Salvador? ¿Hay alguien así? Déjeme ver su mano en alto. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguien así? Mis hermanos, igualmente ya usted escuchó el mensaje. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios? Con lo que aprendemos, con lo que repasamos, con cómo vamos a responder. ¿Qué quiere hacer esta tarde? ¿Qué va a decidir? ¿Cómo va a vivir? Es su decisión. Si usted gusta esta tarde orar, le invito a que se ponga de pie para orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí en tu casa. Y te pido, Señor, que nos ayudes a vivir para ti. No solo el domingo, cada día. No solo unas horas, todo el día. Que nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras decisiones, todo te dé la honra a ti, Señor. Busque glorificar a usted, porque estamos agradecidos por su misericordia, su gracia, su salvación. Quedemos con amor de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra vida a usted. Gracias, Padre, por la enorme bendición de poder hacer algo para su obra. En Jesús oramos. Amén.